Giovanni, esta semana hemos tenido como información que ha preocupado a algún sector de la economía por las lecturas que están haciendo economistas tradicionalistas, por periódicos tradicionalistas, en donde la calificación de país sigue bajando. Estamos llegando a triple C, estamos en doble C. Esas son las cosas negativas. Se está diciendo que ya no hay condiciones para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que nos cuenta una parte de la realidad. Pero cuando leo yo una entrevista larga que da Max Keiser, un criptoinversor y periodista, al diario El Salvador, y desayuno con lo que él está diciendo, me entra una especie de esperanza de que nos estamos adelantando a este problema de la crisis de la moneda fiat, porque él anticipa para el año 2022 que El Salvador puede lograr obtener inversiones por arriba de los 20,000 millones de dólares. Y dice que los bonos volcánicos se pueden recapitalizar la economía salvadoreña. Habla porque hay interés de los inversores de criptomonedas de hacerse salvadoreños. ¿Cuál es el marco que van a dar estas leyes para favorecer a los locales para poder invertir en Bitcoin? Ya habla de ese banco en donde él está trabajando con ese banco a futuro, pero él está tratando de promover el uso de las criptomonedas, y mira cómo algunos países de Sudamérica la están evaluando. Mira cómo Rusia la ha considerado seriamente esa semana de legalizar el curso legal de la criptomoneda, y genera esperanza. Tenemos dos realidades que contrastan. Uno, la visión que tiene este criptoinversor y periodista, y dos, lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional y la lectura que hacen los economistas tradicionales de nuestro país, y la alarma que genera la calificación más baja que tiene nuestro país ahora. Sí, mira, José Luis, esto es bien importante, pero hay que explicar. Max Keiser no es un periodista. Es un cuadro de Wall Street, trabajó mucho tiempo en Wall Street, es un especialista en inversiones de Wall Street, es un banquero, es un inversionista internacional. El periodismo lo hace ahora que se retiró de su oficio de banquero. Él no es un periodista, es un banquero retirado, es un especialista en economía práctica, es decir, en operaciones bursátiles. Wall Street, esa es su escuela. Se desencantó de eso, se retiró, se fue a la Riviera francesa, allá conoció a Stacey Herbert, que trabajaba en ese momento en Londres, en la BBC, escribiendo guiones, y ahí empezaron esta aventura, hace 20 años. Es gente que ha trabajado mucho, es decir, no estamos hablando de reporteros, no es cierto eso. Pero bueno, en la primera parte yo expliqué el contenido moral, la base moral que tiene, que no excluye lo económico, por supuesto, que tiene el tema criptomoneda, Bitcoin sobre todo. Y ahora te voy a hablar de esto que tú preguntas, que me parece muy importante, es la segunda parte, es qué pasa con el juicio de una calificadora de riesgo país, así se llaman, calificadoras de riesgo país internacionales, tienen nombre específico. Tienen nombres específicos. Fueron las mismas calificadoras que dijeron que la economía iba bien en 2008 y la economía quebró en el mundo. JP Morgan, Moody, bueno, las mismas dijeron que no había problema. Y surgió el gran problema de la hipoteca subprime y nos metieron en el gran lío del que no hemos salido, de la crisis económica mundial que se originó en 2008. No lo vieron venir. Las grandes empresas globales a las que ellos las tipificaban como plus A, como premium, como lo mejor, quebraron. Así de sencillo. Así de sencillo. Y yo voy a volver a un punto en el que yo siempre he insistido, perdóname José Luis. Adelante. Es el siguiente. ¿Cómo se califica el riesgo país? Si tú pagas como país dependiente de los Estados Unidos, de la banca global, de los bancos centrales, pagas tu deuda externa. Ese es el índice. No puedes pagar tu deuda externa. Triple C, vas al sótano. No.
porque el nivel de salud de la economía, de una economía nacional, para esas casas internacionales, es que estés al día con tu deuda externa. Por esa razón, es que lo peor que le puede pasar a un país subdesarrollado y de la periferia, latinoamericana, africana o asiática, es caer en impago. No poder pagar los intereses, que no es el capital. La deuda es impagable, nunca pagas la deuda, solo pagas los intereses. ¿A quién? Al FMI, al Banco Mundial. ¿Quién gobierna el FMI y el Banco Mundial? Los Estados Unidos. Tienes que pagar los intereses de la deuda contraída con ellos para que te califiquen más o menos bien. Y seguir la receta política diseñada por el Banco Mundial y por el FMI. Entonces, tu calificación sube un poco. Pero yo voy a explicar en este momento de manera muy sencilla cómo miden ellos, los técnicos del FMI y del BM, del Banco Mundial, cómo miden la salud económica de un país. Es de la manera siguiente. A un país entrar, por decir, vamos a simplificar, a mi barrio puedo cuantificar con factura en mano que a mi barrio, o a mi cuadra, digamos, en mi cuadra se compraron 10 pollos en un día. El día de ayer, en mi cuadra se compraron 10 pollos. Y entonces, al hacer el examen, dice, en la cuadra tal, de la colonia tal, en la calle tal, en esa cuadra, se compraron 10 pollos. Esa cuadra tiene salud económica. Consumieron 10 pollos en un día, en esa cuadra. Y entonces dicen, entonces, esa cuadra está habitada por gente que le vamos a dar una calificación de A+, o A, no sé qué, 1A. Ok. Pero resulta que al revisar el detalle, eso no lo revisan ellos, sí lo revisan, pero no lo dicen. Es que de los 10 pollos que se compraron en mi cuadra, 9 fueron para una sola casa. 9 pollos en un solo día fueron para una sola casa, hicieron una fiesta, yo no sé qué pasó. Y un solo pollo no fue para esa casa. Digamos que un solo pollo, una pierna, una pechuga fue distribuida entre todos los otros habitantes de la cuadra. Entonces, cuando dicen el PIB de El Salvador creció, ahora es un país que está creciendo, ahora es un país que no sé qué, esas casas calificadoras lo que dicen es que la fortuna de Poma, de los Regalado Dueña, de los Cristiani, subieron inmensamente, y que ahora ya no solo se compran Mercedes-Benz, sino yates y jet. Y que esas empresas se enriquecieron enormemente. Al país entró una masa grande de dinero, pero para ellos, para 20, 15, 10, 30 familias, nada más. ¿Y qué pasa con el resto de los salvadoreños? Nada. Más a la pobreza. Entonces la casa calificadora de riesgo dice una gran inversión, sí, inversión que favoreció solo al gran capital salvadoreño. ¿Y dónde se derramó ese capital? Hacia la base de la sociedad, en ningún lado. Eso no les importa. Lo que les importa es que si hay más inversión en el país, aunque se la apropien solo poquitas manos, va a estar seguro que el pago, el servicio de la deuda va a ser fiel. Este es el tema. El tema principal al final es o seguimos esclavizados al pago del servicio de la deuda, que repito, no es pagar la deuda, es pagar los intereses de la deuda. O seguimos esclavizados en eso, o nos liberamos de eso. Y para seguir esclavizados en eso hay que seguir bajo la gobernación de la política del FMI, del BM, que equivale a decir la política de Washington, a los intereses de Washington, y que las decisiones sobre nuestra economía y sobre nuestro futuro se tomen en Washington, no aquí.
no aquí en El Salvador, sino allá. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Washington dice, vas a dejar, si no me pagas el servicio de la deuda, si te pones rebelde y no acatas mis decisiones, y no sueltas a Mason, dejas de perseguir a Cristiani, dejas de perseguir a los que cobraron un sobresueldo, en fin, lo que la Osa Mayor le pidió al gobierno, si no haces eso, si no cumples lo que te estoy diciendo, entonces yo te confisco tus bienes, te congelo tus cuentas en el exterior y te prohíbo que hagas operaciones bancarias en el mundo entero. Y te asfixio como país, te confisco tu economía, te asfixio económicamente porque te mueves en dólar. ¿Y qué pasa si te dejas de mover en dólar? ¿Qué pasa si ya no dependes del dólar? Entonces tienes libertad, tienes soberanía, tienes decencia, porque entonces el presidente de El Salvador, como encargado de los destinos de la patria, porque nosotros lo decidimos, es el que toma las decisiones, y no Biden, y no la Osa Mayor, y las decisiones se toman aquí, y no en Washington. Perfecto. Hacemos nuestra primera pausa, Giovanni. Cuando volvamos, vamos a poner algo en perspectiva y vamos a irlo de lo general a lo específico, porque Giovanni nos ha sorprendido otra vez en Twitter y ha tratado de configurar un poco la visión que tiene el señor presidente de la República con su equipo, lo que están haciendo, lo que están revolucionando en la economía, y lo vamos a contrastar con lo que dijo Max Keiser al periódico El Diario El Salvador, en donde comparaba líderes desde Albert Einstein, Martin Luther King, y si actualizamos, dice, podía ser también un líder el presidente de la República, Nayib Bukele.